Bueno, es un gusto volver a convocar en nuestro programa a Hugo Rivas, quien es docente, especialista en ciencias sociales, en temas de defensa y seguridad y también en temas militares, entre otros temas que hacen a la geopolítica global y por supuesto a la geopolítica que involucra a nuestro país en términos de relaciones internacionales, pensarnos en nuestro propio espacio geográfico a partir de lo que sucede en el mundo. Y bueno, es interesante hablar de lo que está sucediendo particularmente en este momento en el mundo, como lo ha dicho el fallecido Papa Francisco. Estamos en presencia de una tercera guerra mundial que tiene distintas instancias y tuvo este episodio muy potente allí en Medio Oriente con el ataque no solo de Israel, sino también de sus aliados occidentales sobre Irán. Y una de las cuestiones que ha dejado este conflicto bélico de 12 días, que por supuesto sigue latente, es el predominio o la importancia de los misiles hipersónicos en la resolución del conflicto, ¿no? Es una tecnología que actualmente están manejando pocos países, entre ellos precisamente Irán, pero también China y Rusia. Y bueno, es muy interesante haciendo, digamos, un poco de memoria, qué es lo que sucedió en Argentina, ¿no? Porque el desarrollo de la cohetería nacional, dentro del marco del desarrollo de todo el sistema científico-tecnológico que había comenzado, había tenido su gran despliegue en Argentina a partir de la irrupción del gobierno de Juan Domingo Perón con distintos institutos científicos, pero también con todo un diseño de la matriz académica de las universidades ligado al sistema productivo. Bueno, todos esos desarrollos fueron anclando en el tiempo, fueron tomando vuelo, hablando de cohetería, ¿no? Y ya hacia los años 60 Argentina tenía varias experiencias pioneras en el sur del planeta en materia de cohetería espacial que después serán tomadas a fines de los años 70 por las Fuerzas Armadas para el desarrollo del programa del misil Cóndor, ¿no? Hoy parece algo muy lejano, ¿no? Lo del misil Cóndor, pero nos sirve para entender que tenemos, como en muchas ramas de la política y de la ciencia y de la tecnología, toda una trayectoria y bueno, y ahí está la Argentina latente, ¿no? Hablando en términos de Pino Solanas, ¿no? Del gran Pino Solanas, que en algún momento planteó todo este tipo de tecnologías, las puso sobre la mesa en un documental, y bueno, esto nos sirve, revelar nuestro pasado, entenderlo, sobre todo las nuevas generaciones, nos sirve para entender qué es lo que se está jugando en el mundo hoy y qué significa el dominio tecnológico en términos militares como uno de los espacios de la soberanía, ¿no? Porque el dominio de la soberanía no tiene que ver únicamente con lo militar, pero sí es un escenario, un área muy importante, ¿no? Y volviendo un poquito hacia atrás, antes de darle paso a Hugo Rivas, esta concepción de la defensa que empezó gestando todo el desarrollo científico-tecnológico tiene que ver con la doctrina prusiana, alguna vez lo hemos charlado aquí con Hugo Rivas, con esta idea de una defensa integral de la nación en armas, donde cada país debe dominar todas las áreas críticas en materia científica, en materia educativa, en materia económica, en materia de defensa estrictamente hablando, para lograr su capacidad de insertarse en el plano internacional sin tener riesgos de ser sometido como Estado vasallo. Es una idea que tuvo su desarrollo más moderno, decíamos, con el gobierno de Juan Domingo Perón, pero que nace
con la ley Riccieri allá por 1904 con el gobierno de Julio Argentino Roca, ¿no? Que después tuvo de allí salieron grandes militares que desarrollaron temas tecnológicos, industriales, estratégicos. Hablamos de Mosconi, en el caso del petróleo, de la energía. Hablamos de Savio, ¿no? En materia siderúrgica. Y podemos hablar del Brigadier San Martín, de Pistarini, de muchísimos casos. Por supuesto, el mismo Juan Domingo Perón de muchísimos casos que se inscriben en esta lógica de la defensa entendida de manera integral. Ahora sí, volviendo al tema estrictamente que nos convoca, vamos a hablar con Hugo Rivas. Hugo, ¿cómo estás? Sí, es un tema re interesante. El conflicto este, la llamada por Trump Guerra de los 12 días, que en realidad no es tal cosa, venía de antes y todavía sigue latente, ¿no? Eh, Sirvió para ver dos tipos de países enfrentados, uno con todo el apoyo internacional de la OTAN, absoluto apoyo, Sí, sí, porque la operación esta sorpresa que inició Israel contó con toda la inteligencia estadounidense y inmediatamente después los ataques aéreos tuvieron el sostén de los aviones cisternas norteamericanos y de la OTAN, así que una operación que no fue solamente de Israel. Mientras, por el otro lado, vemos un país que, si bien se vio sorprendido y perdió muchas de sus capacidades al inicio del conflicto, prácticamente perdió el control aéreo de su país, pero tenía un resguardo que era su capacidad misilística. Una capacidad misilística que es producto de años de bloqueo internacional, un bloqueo que no es solamente militar o tecnológico militar, sino que también ha sido económico, lo cual redujo las capacidades económicas de Irán, entonces tuvo que elegir dónde invertía para sacar un máximo provecho a las divisas de las que disponía. Y decidió invertir en cohetería. Así se calcula que Irán debe tener más de entre 5.000 y 10.000 cohetes superficie-superficie, tierra-tierra más específicamente. Ahora, de esos se cree que unos 120 son hipersónicos, que es un número mucho más chico, pero una tecnología relativamente nueva, la de los misiles hipersónicos, que es dominada inicialmente por Rusia. China arrancó un poquito después, pero hoy creo que está a la vanguardia absoluta, y también por Irán. Y Estados Unidos recién este año está poniendo en práctica, ha entregado a algunas unidades de su Fuerza Aérea y Naval misiles hipersónicos para ser probados. Es decir, no están todavía operacionales. Entonces, que Irán esté más avanzado en misiles hipersónicos que Estados Unidos es realmente algo muy llamativo. sí, Pero sí. tiene que ver con que llevan años invirtiendo en eso. Claro, Ajá. pero además hubo en la definición de la guerra, hablamos de una guerra que obviamente fue una guerra de desinformación total, no solamente en el bando, en los dos bandos, o sea, siempre, en toda guerra hay desinformación, pero en este caso fue patente. Y bueno, Israel siempre hizo hablar de su capacidad para detener cualquier agresión aérea, ¿no? Con el famoso escudo. Y bueno, los misiles hipersónicos terminaron definiendo la guerra, ¿no? En un punto, porque Israel estaba sufriendo un acoso muy importante, más allá de que mucha información ha sido negada, ¿no? Por esta censura que ha impuesto el gobierno de Netanyahu sobre lo realmente acontecido puertas adentro de Israel, las bajas y, Te bueno, escucho, pero retomo, sí, Israel ha invertido muchísimo en una defensa aérea contra aviones y contra misiles, multicapa de largo, medio y corto alcance, claro, que es considerada la mejor del mundo. Inclusive Trump se plantea hacer algo, algo equivalente por 100.000 millones de dólares, que en realidad es poquitísimo para claro. el territorio y la cantidad de puntos que tiene que defender Estados Unidos. No es lo mismo Israel que Estados Unidos.
por lo tanto, ese anuncio, sí, la cúpula dorada que anunció Trump no puede valer 100 mil millones de dólares, tiene que valer 1 billón de dólares de los nuestros, Claro. un trillion para ellos. Pero bueno, al margen de eso, con relativamente poca inversión, Irán puso en crisis, primero penetró las defensas antimisiles de Israel, lo cual, sumado a la crisis política interna que tiene Netanyahu desde hace tiempo, impulsó una negociación, o por lo menos una suspensión del conflicto, transitoria, creo yo. Así que sí, se demostró cómo invirtiendo en tecnologías nativas, posiblemente si ha habido algún nivel de transferencia china o rusa o de algún otro país, tal vez Corea del Norte, que es un país que siempre está dispuesto a vender tecnología por algunos ingresos económicos, pero no sabemos cómo, pero sin duda lo tiene. Y no solamente lo tiene Irán, sino que lo tiene Yemen, Claro. eh, Ansarudá, que es este grupo de los Hutis. Entonces, un, gente muy pobre que anda en chanclas, como suelen decir efectivamente los norteamericanos, les lanzaban misiles a 2.000 kilómetros de alcance, sí, que penetraron las defensas israelíes. Ahora, Eso demuestra, entrando en nuestro caso que presentábamos en el inicio de la nota, ¿no? Nosotros tenemos un antecedente histórico en desarrollo de cohetería, el programa Misil Cóndor, que fue, digamos, obturado, que fue detenido por la presión norteamericana a principios de 1990, siendo el embajador Terence Todman, pero ya venía la presión durante el gobierno de Alfonsín para dejarlo a un lado. Y tenemos allí a una figura muy importante que es el Comodoro Miguel, sí, con el Comodoro Miguel Guerrero, ¿no? Que ha sido, digamos, uno de los grandes impulsores de este programa que venía de fines de los 70, decíamos, donde lo que se estaba planteando Argentina y sobre todo después de Malvinas con los desarrollos que este plan secreto llevó adelante, se estaba planteando claramente ser un vector de la disuasión, ¿no? Porque si Argentina tenía en su poder un misil tierra-tierra con capacidad para llegar a Malvinas, en la mesa de negociaciones de las cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, la soberanía argentina sobre el territorio austral, bueno, hubiéramos tenido una carta muy fuerte. Esto evidentemente no lo quería Estados Unidos, ni tampoco Inglaterra, el Reino Unido, pero tampoco lo quería el Mossad, ¿no? Que quizás ha sido uno de los primeros actores en inteligencia que ha penetrado todo el entramado de la construcción del misil Condor 2, por esto que vos mencionabas, Hugo, que es la transferencia tecnológica a países como Egipto e Irak, ¿no? correcto. Sí, respecto a la cohetería argentina, hubo una política de Estado que surge ya de los militares nacionalistas, industrialistas, como decías vos, desde la época de Roca estaba esa filosofía. En la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, empiezan a haber estudios de cohetería en el país hechos por el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales, que dependía del ejército. Puntualmente, ya en el 43, en octubre del 43, el Instituto de Investigaciones Aerotécnicas empieza a trabajar. Esto se ve favorecido, por supuesto, por el gobierno de Perón, donde se desarrolla, por ejemplo, el misil Tábano, que era un misil aire-mar, que si se hubiera continuado el Exocet AM-39 que usamos en Malvinas, eh, realmente podría haber sido argentino, así podemos haber tenido un equivalente argentino cómodamente. Y claro, pues Eh, estamos hablando de varias décadas atrás, hubiéramos tenido un hándicap en el tiempo para el desarrollo impresionante. Exacto, años 48, 49, 50, estaba ya, se hacían experimentos con lanzamientos del misil Tábano. Esto lamentablemente fue destruido por el 55, con ese afán de negar todo lo que había hecho el peronismo.
lo bueno y lo malo. Lamentablemente destruyeron también todo lo bueno, que era lo más, sobre todo en este tipo de campos. Así también, por ejemplo, se deja de lado el misil Pulki, y esto me hace acordar, lo asocio con lo de, bueno, después voy a volver sobre eh, un equivalente que hubo entre el Pulki 2 y el Cóndor 2. Pero bueno, después en el año 60 el gobierno de Frondizi El Pulqui crea 2, perdón, perdón, Hugo, el Pulqui 2 que era un avión, ¿no? Un avión a era un reacción. avión, claro, pero era un desarrollo nacional importantísimo, de primer nivel mundial. Sería Sí, como sí, que hoy estuviéramos haciendo aviones de quinta generación. sí, sí, Hoy nos ponemos contentos porque compramos un avión de cuarta generación, de principios de cuarta generación, y en el año 50 teníamos un avión de última generación para ese momento, en ese momento sería una segunda. Bueno, decía, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, dependiente de la Fuerza Aérea, se crea en el año 60 y si bien hacía estudios más bien científicos, pero los hacía la Fuerza Aérea. Es claro. decir, estaba claramente había ahí una cuestión de capacidades duales, y esto nos interrumpe con los gobiernos siguientes. Inclusive Onganía le pone mucho dinero también. Onganía en términos militares la tenía bastante clara, entendía lo que era la soberanía tecnológica, la energía nuclear, coheteril. Eh, Esto no se interrumpe con los gobiernos siguientes, con el regreso del peronismo continúa y con el proceso continúa. En tecnología, tanto nuclear como en cohetería, el proceso mantuvo una política nacional. Y eso es algo que a veces le cuesta a la democracia post-Malvinas reconocerlo. Claro, hay que hacer la disección, ¿no? Y bueno, Claro. allí está, por ejemplo, la figura de Castro Madero en el desarrollo de la planta de agua pesada, que tuvo su vínculo con Santa Fe también, ¿no? Con Alberto Casano y todo su equipo para desarrollar un combustible, para desarrollar, para un desarrollo que tenía que ver directamente con la energía nuclear y bueno, con distintas ramas de la ciencia y la tecnología. Y también está, decíamos, la figura del Comodoro Guerrero, ¿no? Que es un emblema de esa época también, Hugo. Sí, incluso te diría, lo mencionaría también al brigadier Crespo. Sí, El brigadier Crespo ha sido el jefe de la Fuerza Aérea Sur durante la Guerra de Malvinas. Después de terminar la guerra, se hizo un análisis de la experiencia, que es lo que hace cualquier país después de una guerra. sí, En sí. general, en Argentina no lo hizo, pero la Fuerza Aérea lo hizo. Y bueno, llegan a la conclusión de que necesitamos un vector, primero, que nos dé capacidad de colocar satélites en órbitas. Inglaterra peleó con todo el apoyo satelital propio y Estados Unidos, y nosotros apenas tuvimos cierta información entregada por la Unión Soviética muy moderadamente. Entonces, bueno, tener esa información de inteligencia, de reconocimiento, comunicaciones, todo eso, y además la posibilidad de tener un arma nuclear, un arma tal vez nuclear, potencialmente nuclear, pero un arma misilística capaz de alcanzar Malvinas. Ahora, Y perdón, Hugo, lo que ha un proyecto demostrado, sí, que Alfonsín lo sostuvo porque buscó establecer una alianza con la Fuerza Aérea, dado que la Fuerza Aérea siempre fue históricamente una fuerza bastante nacionalista, y como Alfonsín empezó a tener problemas con un sector nacionalista del ejército, claro. entonces para romper esta alianza de sectores nacionalistas le dijo, bueno, si ustedes me dan apoyo político, yo miro para otro lado. Plata no hay, pero si ustedes consiguen plata, pueden continuar con el proyecto Cóndor. Sí, sí, Y así es. fue un movimiento político estratégico del alfonsinismo porque, bueno, tenía la presión del ejército y también de la marina y de alguna manera no podía quedar sin ningún tipo de alianza interna dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces apostó, hizo la vista gorda a que este proyecto siguiera adelante, ¿no? Y están los decretos secretos firmados por el gobierno de Alfonsín permitiendo el desarrollo y la conformación de, digamos, de la trama empresarial,
digamos, de las licitaciones internacionales y de la participación de empresas europeas, alemanas, italianas, austríacas, japonesas, incluso hasta estadounidenses, ¿no? Que intervinieron en este proceso, Hugo. Sí, por supuesto que algunos aspectos eran claramente militares. Por ejemplo, con Alemania se estuvo trabajando sobre posibles cabezas de combate. Eso, sin duda, tiene una aplicación militar. Eh, los italianos también, digamos que Argentina tiene buenas relaciones, hasta por cuestiones genéticas, ¿no? Sí, Con sí. Italia, y también esas tecnologías se podían entrever con un fin militar. Con otros países eran tecnologías civiles, inclusive hasta la UTN consiguió tecnología norteamericana por intercambios en tecnología de materiales. Y todo eso fue acopiado por la Fuerza Aérea dentro de un proyecto eh, realmente estratégico y bastante secreto. Y vos hablaste justamente de la influencia de los servicios de inteligencia israelíes. A Israel le preocupaba mucho esto porque si bien a Israel le servía el desgaste de la guerra entre Irán e Irak, pero que a Irak tuviera una tecnología misilística más allá de los misiles Scud-2 de origen soviéticos de la década del 50-60, la existencia de misiles como el Cóndor 2 hubiera sido un problema para Israel. Imaginemos en la guerra del año 91, si Irak hubiera tenido misiles Cóndor 2, hubiera atacado con ese armamento a Israel y le hubiera causado muchísimos problemas. Los misiles antiaéreos Patriot no hubieran dado abasto contra un misil más avanzado que el Scud-2 que tenía Irak en ese momento. Claro. Así que por eso Todo le un dato de preocupa. de la geopolítica el que estás poniendo sobre la mesa, Hugo, ¿no? Porque es cierto, Argentina estaba más desarrollada, como planteábamos al inicio de la nota, en esta materia que muchos países. Y el desarrollo de esta guerra que mencionás entre Irán e Irak también le sirvió de plataforma a Estados Unidos para presionar, ¿no? Porque pusieron sobre la mesa la peligrosidad de Irak con sus misiles Scud-2 para patear el tablero y, bueno, romper nuestra tecnología, destruirla, ¿no? Previamente también habían usado como plataforma de política internacional para vincular a este tema un acuerdo con Gorbachev entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, creo que en 1985 u 87, no estoy seguro ahora, pero era un acuerdo para destruir misiles de alcance intermedio, ¿no? Y es un Sí, dato no menor este, porque fue el primer acuerdo entre las dos grandes potencias para lograr una merma efectiva de la tecnología misilística a nivel internacional, pero después esto le sirvió a Estados Unidos para presionar a terceros países como Argentina, ¿no? Tanto es así que sí, el entonces embajador norteamericano en Argentina, en 1987, no recuerdo el nombre ahora, evitan la proliferación. Digamos publicó. ¿eh? No, digo que el embajador norteamericano en Argentina en 1987, no es habitual Ah, en los embajadores, publicó una nota en un medio argentino haciendo alusión a este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también ujú. a que había un plazo perentorio de 3 años para, digamos, para el cese de la tecnología de los misiles de alcance intermedio a nivel internacional. La lectura era obvia. El plan Cóndor debía ser desmantelado, Hugo. Sí. Los que tienen la tecnología no quieren que otros la tengan, porque es dual y entonces tiene que ver con, en última instancia, con la soberanía de los países que pasa por las armas, pero también pasa por los negocios. Claro, Si Argentina hubiera tenido un vector para colocar satélites en órbita, pasaba a ser una competencia de países como Estados Unidos o la Unión Soviética o la Unión Europea, que tenían vectores para colocar satélites en órbita. Entonces, son clubes muy exclusivos claro, y claro.
y lo integran o quieren sumar nuevos socios. Entonces, era una cuestión de soberanía in limine, pero también era una cuestión de negocios claros. Sí, Y sí, bueno, así fue que al gobierno de Menem, que era un gobierno que, si bien llegó débil, porque llegó con una hiperinflación, sí, llegó en sí. un contexto del fin de la Guerra Fría, es decir, un cataclismo en la geopolítica internacional. Este tipo, que era un pragmático, agarró y decidió, bueno, cambió el mundo, me adapto a esto y renunció a cualquier aspecto soberano del país, eh, entre otras cosas en el campo militar. El sistema Cóndor 2, la fábrica de submarinos, la paralización prácticamente de la fábrica militar de aviones, todo eso menos lo hizo. Y Y a la vez, y acá vuelvo a esto que había anunciado cuando hablé del Pulqui 2, a la Fuerza Aérea la consuelan diciéndole que si dejan de lado el Cóndor 2, van a recibir aviones F-16. Realmente la Fuerza Aérea Argentina sueña con los F-16 desde hace décadas. Eh, Llegaron recién los F-16, por supuesto, más viejitos, cada vez más viejos, pero... eh, la cuestión es que en ese momento habían prometido F-16 y finalmente nos entregaron aviones A4. Eh, los primeros aviones A4 se encargaron en la época de Ilía. Y Estados Unidos ofreció los A4 para que Argentina no comprara Mirage. En el año 74 había venido De Gaulle, nos había ofrecido Mirage, inclusive estaba hablando de la posibilidad de que el Mirage 3 se fabricara en Argentina Claro. a principios de los años Qué 60. interesante ese dato, Hugo, porque Francia con esta política digamos, de cierta soberanía frente a la OTAN, ¿no? Que era muy castigada por Estados Unidos. ¿No? No en vano, De Gaulle sufrió 6 atentados en los que estuvo involucrada la CIA, ¿no? Por su autonomía en materia nuclear, pero también por el desarrollo militar. Y esto que vos decís de los esquemas asociativos que planteaba Francia, lo terminó haciendo ahora con Brasil con el tema del submarino nuclear, ¿no? Con transferencia de know-how, ¿no? Así que Argentina estaba Sí. adelante en aquel momento, hubiera podido estar adelante. Muy, muy adelante. De todas formas, es lo mismo la Francia de Gaulle, que no era parte de la OTAN y Sí, sí. que era realmente un rebelde frente a Estados Unidos, que lo que es un Micron, así le digo yo a Macron, o lo que es Francia desde Sarkozy a la fecha. Es decir, no se puede pensar en Francia en los mismos términos que se hacía en la década del 60. Pero bueno, la cuestión es que los primeros A4, que eran aviones de finales de los 50 y principios de los 60, llegaron a la Argentina, que era un buen avioncito. Y digo avioncito porque el avión no solamente pequeño, sino que era un avión económico, se lució en Malvinas, pero se lució por la capacidad de los pilotos argentinos, porque era un avión absolutamente básico y, y bueno, no tuvimos Mirage, tuvimos A4 y con Menem volvimos a tener A4. Por supuesto, una versión, los últimos modelos de A4 que eran de la década del 70, el A4M, que pasó a ser A4AR porque se le puso un radar que era el radar del F-16, pero reducido para que entre en el morro, pero con un software degradado también, que por lo tanto tenía mucho menos capacidades que muchísimas menos capacidades que un F-16 porque no era un subsónico. Bueno, podría hablar largamente de la enorme diferencia entre un A4 y un F-16. La cuestión es que los F-16 de finales de los 70, principios de los 80, no llegaron a los 90, sino que llegan en el año 25. Es más, Claro, por haber llegado un avión que no vuela todavía. claro, Y claro. bueno, la cuestión es que en aquel momento nos prometieron F-16 y nos dieron A4. También en parte dicen que la Fuerza Aérea estaba dispuesta a tener A4 porque no iba a tener presupuesto para volar los F-16 que son mucho más caros de volar y de mantener. Pero bueno, la cuestión es que no tuvimos F-16 en ese momento, igual que nos pasó en la década del 60 con los Sabres. Argentina desactiva por completo el proyecto Pulqui 2
porque Argentina a finales de los 50 dice, nosotros le vamos a dar 100 sabres con motores Orenda, que es un motor canadiense muy bueno, 100 sabres nuevos iba a autorizar Estados Unidos, que nos vende a Canadá, y después eso quedó en la nada y nos salieron vendiendo 26 F-16 desgastados, aviones que habían peleado en Corea y que le cambiaron las alas nada más. Claro, Entonces, lo que la experiencia histórica nos demuestra, sobre todo después de 1955, en materia tecnológica y en materia de tecnología militar, es que no se puede confiar en Estados Unidos y que nosotros teníamos un desarrollo autónomo en aviones y en este caso, como estamos hablando, en misiles, que nos hubiera puesto en otro sitio, ¿no? En este momento, ¿no? Porque además, hay que decirlo, toda la tecnología militar en el mundo, no solamente en Argentina, derrama hacia lo civil. Ese es el sentido, ¿no? Porque sobre todo la tecnología aeroespacial, que es una tecnología de punta, es una tecnología muy importante, y así sucede en distintos países. En el caso de Estados Unidos es patente porque los grandes desarrollos, las grandes innovaciones generalmente surgen del complejo militar industrial de Estados Unidos y después van a las industrias civiles, ¿no? Entonces, Estados Unidos estaba atacando los dos planos, como vos mencionabas, ¿no? Por un lado, estaba intentando quitarnos soberanía en materia de defensa, pero también nos estaba tratando de parar en materia de desarrollo económico, Hugo. sí, lo que se llama la Big Science, la gran ciencia, es financiada por los estados. Esa ilusión argentina de que las empresas van a ser las que desarrollan la ciencia y la tecnología, realmente es no conocer cómo funciona el mundo. Y Exacto, es el complejo industrial militar el que financia los grandes proyectos científicos tecnológicos de los países desarrollados, en especial el complejo industrial militar norteamericano, que por supuesto desde lugares como DARPA y con empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, esas empresas a la vez tienen una cantidad de subcontratistas eh, que dinamizan toda la economía norteamericana. Estados Unidos relocalizó industrias menos la industria militar. sin duda. Y, y todo ese conocimiento, por supuesto, después se vuelca a la industria civil. Internet, por ejemplo. Internet surge de DARPA y así todo. Entonces, esperar de que una startup surgida en un garage de unos chicos inquietos pueda llegar a darnos presencia tecnológica internacional es una ingenuidad, porque así no fue en Estados Unidos. Son mitos los Exactamente. de los ingenieros. Hugo, Si como uno analiza, para... Sí, sí, decías. Bill Gates era el hijo de una familia muy poderosa, muy vinculada internacionalmente, y fotos del padre de Bill Gates con Rockefeller, con toda la oligarquía financiera internacional, y que deciden invertir ahí y lo ponen al pibe, porque era joven cuando inició Sí, sí. esto, pero un tipo muy tramposo y con todo el apoyo, inclusive de los servicios de inteligencia detrás. Bueno, es un tema Entonces, así se... realmente, el tema militar y el tema tecnológico es un tema apasionante. Lo que queríamos con este intercambio, con este desarrollo junto a Hugo Rivas, docente entrerriano, especialista en estos temas que tienen que ver con la geopolítica, con la defensa, es poner en un primer plano las capacidades argentinas que las hemos tenido, que seguimos teniéndola pese a todos los embates que sufrimos y esta Argentina latente, decíamos, que de alguna manera tenemos que recuperar cuando tengamos capacidades soberanas en materia de decisiones particularmente. Y bueno, es justo reivindicar a, bueno, a grandes patriotas, ¿por qué no decirlo? Como el Comodoro Guerrero, con todo el trabajo de su equipo y con todos los antecedentes también, ¿no? Hablábamos de la cohetería de los años 60 y anteriormente, ¿no? Con toda la gente que ha trabajado en el sistema académico, en las universidades, en los laboratorios, en las Fuerzas Armadas. Todo eso ha estado ligado en el sector civil, por supuesto, ¿no? Con esta ida y vuelta permanente entre lo civil y lo militar. Y bueno, allí están las claves, ¿no? Argentina estuvo en un momento
más avanzado en materia misilística que los países de Medio Oriente. Y vemos hoy cómo los países de Medio Oriente definieron una guerra con desarrollos propios en materia misilística. Así que, Hugo, la verdad te queremos agradecer este intercambio y por supuesto queda muchísima tela para cortar y para abordar en otras notas. Pino Solanas decía, si se pudo, se puede. Por supuesto que hemos quedado muy atrasados, pero hay estrategias asociativas, de alianzas internacionales que nos podrían permitir recuperar el tiempo perdido. Y aquellas ciertas tecnologías que ya quedamos demasiado atrasadas, las dejamos ahí y podemos dar saltos tecnológicos hacia las últimas tendencias. Sabiendo hacer prospectiva, con una buena vigilancia tecnológica, podemos invertir con poca cantidad, lograr importantes resultados. Hugo, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos.